Estábamos estudiando la semana pasada, como llevamos ya meses, estudiando el libro de los números. La semana pasada estuvimos pues estudiando la serpiente de bronce, la serpiente levantada en el desierto. Estuvimos todo el tiempo pues hablando del significado de esta serpiente de bronce que el Señor le pidió a Moisés de hacer, y que todo el que mirara a la serpiente pues iba a ser sanado de las mordeduras de las serpientes reales que verdaderamente provocó la desobediencia de Israel y la desobediencia de Moisés. Dijimos que esta serpiente de bronce levantada en un asta es la prefigura de Cristo. Dice Juan 12:22, dice Jesús en el Evangelio de San Juan: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir, dice el Santo Evangelio en el apóstol San Juan. La serpiente de bronce ha sido considerado, por las mismas palabras de Jesús en el Evangelio, ha sido considerado siempre como un tipo, como una prefigura de Jesucristo. Así como Israel miraba con fe a la serpiente de bronce, así también todo pecador puede mirar a Cristo levantado en la cruz del Calvario como fuente de salvación. Recuérdense que dijimos la semana pasada que la serpiente de bronce, más que un signo de sanación, que de hecho lo era un signo de fe, porque todo aquel que miraba la serpiente levantada con fe era sanado. Asimismo Jesucristo se apropia de esta prefigura, y como dice Jesús: cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. O sea, eso es lo que es la oración. La oración es mirar a Cristo, mirar el ofrecimiento de Cristo en la cruz. Recuérdense, como todos, cuando estudiamos Levítico, que todos los sacrificios del antiguo pacto miraban o apuntaban a la obra de Jesucristo en la cruz. Si se recuerdan, cuando estudiamos los sacrificios levíticos, se acuerdan que hablamos como la propiciación, la redención, toda la justificación, como toda la obra que lograban los sacrificios de Israel apuntaban a la obra que más tarde Jesús hace realidad en la cruz del Calvario. En la obra de Jesucristo en la cruz es esa misma obra de Jesús la que hace libre al pecador. Por eso que toda la iglesia desde los primeros siglos siempre ha dicho tantas veces que el cristiano debe centrar su vida en Jesucristo, y no solo en Jesucristo, sino centrar su vida en Jesucristo y centrar su vida en Cristo crucificado. Como decía San Pablo: lejos de mí gloriarme, como no sea Cristo y este crucificado. Los protestantes que tanto niegan la cruz de Cristo, San Pablo no dice que él predica a Cristo resucitado, él dice que predica a Cristo crucificado. Porque sin cruz, la obra principal de Jesús no existe, que es la redención. La redención no es en la resurrección, la redención es en la cruz. O sea, tú quitas la obra de la cruz y quitas toda la obra de Jesús. Por eso es que el demonio odia profundamente a la cruz de Cristo. Por eso que el demonio rechaza continuamente la obra de la cruz. Y como las obras de Jesús, que en este momento son obras espirituales, no se ven, el signo de la cruz de Cristo es lo que nos habla de toda la obra, y eso es verdaderamente lo que el demonio rechaza, lo que el demonio odia. Por eso siempre, el centro de todas nuestras iglesias católicas, desde los primeros siglos, toda la vida, ha sido la cruz de Cristo. Antiguamente en todas nuestras casas, el centro de la casa era la cruz de Cristo encima de la cama de nuestros padres, en un lugar visible. El lugar donde descansan nuestros mayores es presidido por la cruz de Cristo. A mí me decía, una persona y me preguntaba por qué en los cementerios, encima de la tumba de los muertos, está la cruz. Yo decía, porque ese es el símbolo de la esperanza de los que están allá abajo. Si Cristo no muere en la cruz, la muerte no tiene sentido, es el fin. El que cree en la cruz de Cristo sabe que la vida no se acaba. Así que la cruz no solo es signo de la redención de Cristo, sino que la cruz es un símbolo, es un signo de victoria. En el pasaje completo de San Juan 3, del 14 al 18, dice: ¿cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto? Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él
no es condenado, pero el que no cree y está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo del unigénito de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio de San Juan en estas hermosas palabras que tanto mencionan gente de otras iglesias, porque tanto amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dicen la gente que hacen encuestas que ese es el versículo más conocido de la Biblia. Y no solo es el versículo más conocido, y si ven ese versículo que tanto lo usan las iglesias protestantes, ese versículo, San Juan 13, 15 a 16, está totalmente relacionado con ¿qué? Con la cruz de Cristo. Porque fíjate cómo comienza. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él venga a vida eterna. O sea que dice bien claro San Juan que todo el que cree en Jesús tiene que mirar ¿a dónde? Hacia la cruz de Cristo. Entonces vemos que es incongruente que los protestantes pues renieguen, siempre estén diciendo, tú tienes un símbolo de muerte, tú tienes un símbolo, un Cristo muerto, cuando el pasaje que más ellos dicen y más predican está totalmente relacionado con la cruz de Jesús. Por eso, como decía San Pablo, nuestro deber es anunciar la obra de Jesucristo. ¿Y cuál es la obra de Jesucristo? La cruz. Todo el que mira a Cristo levantado, como que puesto en la cruz, es salvo, como dice la santa palabra de Dios. Y verdaderamente eso es lo que es la oración. La oración que la vida del cristiano, ¿qué debe es la oración? Mirar nuestros ojos hacia Cristo levantado. Uno mismo, la posición muchas veces de oración, ¿hacia dónde uno dirige los ojos? Hacia el cielo. Uno siempre levanta los ojos. Pues hay que levantar los ojos para la cruz de Jesús. Eso quiere decir, levantar los ojos quiere decir que muchas veces uno tiene que desprenderse de esos mismos problemas, de esas mismas preocupaciones. Inclusive tiene uno que desprenderse de uno mismo. Y en vez de mirar a uno mismo, mirar la cruz de Jesús. Como tantas veces y tantas personas lo han experimentado, los grandes problemas solamente se pueden pasar mirando la cruz. No hay otro remedio. El que quiere pasar una tribulación, el que quiere pasar un problema, el que quiere pasar una enfermedad, el que quiere pasar cualquier momento difícil, la única forma que tiene de pasarlo es levantando los ojos y poniendo los ojos en Cristo y Cristo crucificado. Como dice San Pablo, si Cristo no murió en la cruz y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero la resurrección es consecuencia de la cruz. Sin cruz no hay absolutamente resurrección. Sin cruz la resurrección es una obra que no tiene sentido. Por eso la iglesia desde el principio de los siglos anuncia a Jesús y a Jesús crucificado, no como signo de maldición, como dicen los protestantes, no como signo de muerte, al contrario, como símbolo de vida y de vida eterna. Después de que hablamos de esta parte del Evangelio de la serpiente de bronce, que tiene una gran repercusión y centro en la misma redención, en la cruz de Jesucristo, sigue en el capítulo 20, sigue la conquista de la tierra prometida, sigue la conquista de Moab, después de Meribá y de Masá, en el desierto, en los versos del 10 y en el capítulo 21, del 10 en adelante, ya los israelitas están en la tierra de Moab, están en la tierra de los amonitas. En esa zona de ahí habitaban los descendientes de Lot. ¿Se acuerdan cuando Lot se separó de Abraham, que dijo, no, hay poca hierba para todos los animales, tú coges por este lado, le dijo Abraham, que yo cojo por este? Lot se quedó en esa parte de Moab, de la Transjordania, y ya Israel está llegando cerca del río Jordán. Ya Israel prácticamente cada vez más, después del episodio de la serpiente, se va pegando, está llegando al cumplimiento de la promesa de Dios. Vimos la muerte de Aarón, y dice en el capítulo 21, versículo 10, partieron los israelitas y acompañaron a Bot, partieron de Bot y acamparon en las ruinas de Abarín, en el desierto que limita con Moab hacia la salida del sol. Ahí va diciendo todos los lugares históricos que existen en este momento donde acampó Israel, de este lado de Jordán, donde más tarde vamos a ver que se va a quedar la tribu de Rubén y la tribu de Gad, se va a quedar en esa parte
del Jordán, y vamos a ver después el incidente que ocurrió con el altar que ellos quisieron levantar. Del versículo 21 en adelante habla cómo Israel se encuentra ya las últimas barreras que impiden que llegue a la promesa de Dios. Porque Dios, recuérdense que esta promesa de la tierra, Dios se la dio a Abraham más de 1000 años antes. O sea que las promesas de Dios no son como también lo dicen la gente que dan recetas fáciles. Reclámale al Señor y lo que tú le estás pidiendo enseguida viene donde tú estás si tú tienes fe. Esa salvación de Burger King el Señor nunca la ha predicado. Las cosas de Dios se demoran porque cuando Dios hace algo lo hace sólidamente. Por eso la promesa que se le dio a Abraham viene a cumplirse casi mil años después. Y si es una promesa, pudiéramos decir que Israel llegó y entró fácilmente en la tierra prometida. Sin embargo, vemos que Israel tuvo que ir ganando el camino a la tierra prometida, paso a paso, batalla tras batalla. ¿Cómo dice el canto ese? Si no vienen las pruebas, la batalla no es batalla. Y lo dice la palabra de Dios: si quieres servir al Señor, eso sí se lo saben, prepárate para las batallas. Las cosas de Dios se ganan, como dice el canto, de batalla en batalla. El que no quiera batallar, olvídese que nunca en la vida va a tener ninguna porción de Dios. El mismo Jacob, antes de recibir la promesa de Dios, recibir el nombre de Israel, que fue lo que tuvo que hacer toda una madrugada, batallar con el ángel. ¿Y qué le dijo Jacob al ángel? Si no me bendices, no te suelto. Esa es lo que la oración. La oración es decir: Señor, si no me bendices, no te suelto. Esa es la oración, una batalla con Dios. Pero una batalla no para vencer a Dios, sino para ser vencido por Él y ser bendecido. Porque en esta batalla con Dios siempre perdemos nosotros. Pero en la batalla que perdemos nosotros, según perdemos grande en la batalla, grandes somos bendecidos. Y eso es lo que Israel va a hacer en este camino de la Transjordania. Va a ir batalla tras batalla. Por eso es que Israel es un pueblo con tanto amor a la tierra de Israel. Yo creo que no hay nadie, ninguna nacionalidad que ame tanto la tierra como los israelitas aman su tierra. Cualquier pedazo de piedra, de lugares desérticos que no produce nada, los israelitas la defienden con la vida. Hasta las nuevas generaciones de muchachos ven cómo aman la tierra. ¿Por qué? Porque le costó batallas y le costó trabajo tenerla. Todo lo que se obtiene fácil, se va fácil y lo olvidamos fácil. Por eso que las cosas en el mundo de hoy duran tan poco. Porque todo lo queremos ya y fácil. Y ya y fácil lo tenemos, y ya y fácil lo perdemos, y ya y fácil lo olvidamos. Israel, ya pegado junto a la tierra prometida, va a dar una tremenda batalla para la conquista de Transjordania, ya pegado al río Jordán, del versículo 21 hasta ya el final del versículo, del capítulo, comenzando el capítulo 22. Y en el capítulo 22, ya terminando el libro de los números, ya llegando prácticamente de los que han ido a Israel, después que se bajan casi van a bajar a las lomas de Israel, que se ve esa llanura, se encuentran a Balaán, que es uno de los personajes famosos del libro de números, y dice el capítulo 22, versículo 2, vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel con los amorreos, y se estremeció Moab ante el pueblo, pues era muy numeroso. Tuvo miedo Moab de los israelitas, y dijo a los ancianos de Madián: ahora verán cómo esa multitud va a devastarlo todo a nuestro alrededor, como devasta el buey la hierba del campo. Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab por aquel tiempo. Envió mensajeros a buscar a Balaán, hijo de Beor, a Petor del río, en tierra de los hijos de Amap, para decirle: he aquí que un gran pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto la superficie del territorio y se ha establecido frente a mí. Pues por favor y maldíceme a este pueblo, pues es más fuerte que yo, a ver si puedo vencerlo y lo arrojo del país. Pues sé que el que tú bendices queda bendito y el que maldices queda maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la paga del vaticinio en sus manos. Llegaron donde Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Él contestó: pasen aquí la noche y les responderé según lo que me diga Yahvé. Los jefes de Moab se quedaron en la casa de Balaán. Entró Dios donde Balaán y le dijo: ¿qué hombres son esos que están en tu casa? Le respondió Balaán a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a decir: un pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto la superficie del territorio. Bueno, pues maldícelos, a ver si puedo vencerlo y expulsarlo. Pero Dios dijo a Balaán:
no vayas con ellos ni maldigas ese pueblo porque es bendito. Se levantó Balaam de madrugada y dijo a los jefes de Balac, vayan a su tierra porque el Señor no quiere dejarme ir con ustedes. Se levantaron pues los jefes de Moab, volvieron donde Balac y le dijeron, Balaam se ha negado a venir con nosotros. Balac envió otra vez jefes en mayor número y más ilustres que los anteriores. Aquí sigue todo lo que promete Balac a Balaam. Y dice en el versículo 22, cuando iba, se encendió la ira del Señor y el ángel de Yahvé se puso en el camino para estorbarle. Él montaba la burra y sus dos muchachos iban con él. La burra vio al ángel de Yahvé plantado en el camino, la espada desenvainada en la mano, y la burra se apartó del camino y se fue a campo traviesa. Balaam pegó a la burra para hacerla volver al camino, pero el ángel del Señor se puso en un sendero entre las viñas con una pared a un lado y otra al otro. Al ver la burra al ángel de Yahvé, se arrimó a la pared y raspó el pie de Balaam contra la pared. Él le pegó otra vez, volvió el ángel del Señor a cambiar de sitio y se puso en un paso estrecho donde no había espacio para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Vio la burra al ángel del Señor y se tumbó con Balaam encima. Balaam se enfureció y le pegó con un palo. Entonces el Señor abrió la boca de la burra que dijo Balaam, ¿qué te he hecho yo para que me pegues con esas varas 3 veces? Respondió Balaam a la burra, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en la mano y él mismo te mataba. Respondió la burra a Balaam, ¿no soy yo tu burra y me has montado desde siempre hasta el día de hoy? ¿Acaso acostumbro a portarme así contigo? Respondió él, no. Entonces abrió Yahvé los ojos de Balaam, que vio el ángel del Señor de pie en el camino, la espada desenvainada en la mano, y se inclinó y postró rostro en tierra. Y el ángel de Yahvé le dijo, ¿por qué has pegado a tu burra con esta 3 veces? He sido yo el que ha salido a cerrarte el paso, porque este es para mí un camino torcido. La burra me ha visto y se ha apartado de mí 3 veces. Gracias que se ha desviado, porque si no, para ahora habías muerto, y a ella la habría dejado con vida. Dije entonces Balaam al ángel del Señor, he pecado, pues no sabía que tú te habías puesto en mi camino. Pero ahora mismo, si esto te place mal, me vuelvo. Respondió el ángel del Señor a Balaam, vete con esos hombres, pero no digas nada más que lo que yo te diga. Balaam marchó con los jefes de Balac. El Señor añada bendición a su santa palabra. Recuérdense que en la palabra de Dios, y eso lo dice la iglesia en el catecismo, y eso es un punto de estudio bíblico, hay diferentes géneros literarios. Y no se puede leer la palabra de Dios si tú no entiendes el género literario, sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, poco género literario, y el Nuevo Testamento es historia. Y en el Nuevo Testamento, el único género literario diferente de la historia que hay son las parábolas. En el Nuevo Testamento tú solamente tienes que diferenciar en historia y parábolas. Las parábolas son fáciles porque Jesús siempre anuncia cuando va a decir una parábola. Pero el Antiguo Testamento es muy difícil, primero porque es muy largo y segundo que es muy difícil determinar dónde está la historia y dónde están las parábolas. Evidentemente esto que estamos leyendo ahora es una parábola, es una enseñanza profundamente espiritual, la enseñanza esta de la burra de Balaam, pero que es una lección que Israel aprende en su última batalla. Es la lección que Israel va a aprender antes de entrar a la tierra prometida. Hasta ahora, ¿qué batallas había dado Israel? Batalla contra los reyes de todos los países que rodeaban, de Moab, de todos los países que rodeaban. Esta última batalla que va a dar Israel es una batalla espiritual. Es la última batalla antes de entrar a la promesa de Dios. Por eso llaman a Balaam. ¿Y para qué llaman a Balaam? Para que Balaam maldiga a Israel. Y mira qué interesante, de alguna forma que nosotros entendremos, Balaam tiene que haber descendido de alguna forma de alguna de las tribus de Israel, porque es Abraham quien se le dice, o Balaam posiblemente sea descendiente. ¿De quién ustedes creen que puede ser descendiente Balaam? No, de Lot. Tiene que haber sido descendiente de Lot, porque Abraham recibió la promesa, a quien tú bendigas, yo bendigo, y al que tú maldigas, yo maldigo. Es una promesa para Abraham y su descendencia, y en esa zona se quedó la familia de Lot. Así que Balaam tiene que haber sido de los descendientes de Lot, porque se ve que Balaam conoce a Dios, porque habla de Yahvé. Balaam tiene que ser de la familia de Abraham, pero esa gente que se quedó por esta área, que si bien son descendientes de Abraham, no constituyen el pueblo de Israel, pero que tenían conocimiento de Dios.
Los moabitas, que es la última batalla que tiene Israel, el último obstáculo que tiene Israel, le tienen terror al pueblo de Dios. Sabían que el pueblo de Jacob tenía a Dios como capitán. Y verdaderamente, cuando uno tiene miedo, es cuando uno ve enemigos por todas partes. ¿Se acuerdan de Caleb y de Josué? Y de los que fueron con ellos, que dijeron, hay gigantes, murallas, y que dijo Josué, ni gigantes, ni murallas. Si el Señor nos lo prometió, el Señor nos los va a dar. En aquellos tiempos, Balac, que es el rey de los moabitas, mandó a llamar a Balán. ¿Por qué Balac manda a llamar a Balán? Porque él sabía que hasta ahora todas las fuerzas militares habían fracasado contra el avance de Israel. Por eso se vale de Balán, que aunque sí parece que conoce a Dios vivo, pero Balac también parece que llama a Balán como si fuera un hechicero, para que le eche una maldición al pueblo de Dios. En esta forma de pensar bíblica, la maldición y la bendición son más que un deseo. En nosotros hoy en día dice que Dios te bendiga y qué cosas que Dios te bendiga, pero es un deseo que tú le expresas. En la forma de pensar bíblica, maldición y bendición son cosas que a la larga se convierten en realidad. Por eso, si Balac llama a Balán para que maldiga, no es para que le diga, sino que para que de verdad, para que Israel fracase. Balac pensó que una maldición de Balán bastaba para que todos los enemigos desaparecieran. Dios se le apareció a Balán. El Señor no es Señor de profetas mentirosos. Él se le aparece a Balán, y a pesar que Balán no estaba en el pacto que había hecho Moisés, tampoco adoraba, vimos, a ningún otro dios pagano, y por eso comienza toda esta historia que vemos de cómo la burra vio el ángel, pero sin embargo el profeta Balaam, a quien llama para que profetice, no lo ve. Esto es lo que nos quiere decir, que mucha gente que creen que ven mucho no ven absolutamente nada. Y personas que aparentemente a los ojos humanos no son nadie ni son personas de grandes luces, ven muchísimo. Por eso lo decía la semana pasada, que tengan cuidado con las burras. Porque muchas veces nosotros, pues, hay personas a quien nosotros catalogamos tengo el sentido, estoy hablando metafóricamente, ¿no? De burra, ¿no? Dice, o burro, dice, ¿qué va a decir esa persona? ¿Cuántas veces uno ha hecho juicio falso? Yo he hecho montones de juicios a priori, a mí nunca se me olvida, se lo he contado otras veces, pero como aquí viene tanta gente y se va, yo no sé ya qué cosa he dicho, ni qué cosa ha oído nadie, ni nada de eso. Yo me acuerdo cuando yo conocí a una de las personas que más ha impactado en mi vida espiritual, que fue doña Jacinta de Valdés. Muchos de ustedes me han oído hablar a mí de doña Jacinta de Valdés, que es una señora peruana que el Señor la llamó a predicar a los 79 años. A los 79 años, a la hora que mucha gente se retira, el Señor la llamó y ella era una ama de casa, una abuela. Y se acuerdan, yo le dije que ella me contó que le dijo, Señor, yo soy una vieja tonta, ¿a quién yo le voy a predicar? Y dice que el Señor le dijo, a las viejas tontas. O sea, ¿qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, no uses otro lenguaje que el que tú tienes. Yo no te he llamado, le dijo en otras palabras a ella, le dijo, yo no te he llamado a ti a ser profeta ni ser teóloga. Profeta en el sentido de cosas rimbombantes. Tú haz con lo que tú tienes, lo que yo te... Y a mí no se me olvida que cuando la llevaron por primera vez al grupo, que nos reuníamos en casa de Arturo Fernández, que en paz descanse, nos reuníamos en casa de Arturo, cuando yo la vi llegar, una señora gruesa, viejita, con el pelo blanco, sin pintar, con una blusa de cuadro y una saya de rayas, cosas que no tenían nada con... Y yo dije, ay Dios mío, me han traído otra vieja para que se duerma en cuanto yo abra la boca. Hice un juicio de burra. Fue lo que yo pensé. Pero como el Señor actúa, no sé por qué, antes de empezar el grupo éramos pocos, nos sentamos en la sala, éramos 20 o 30. Entonces el Señor me puso ahí y yo le dije a esta señora, ¿usted quiere orar por mí? Y esa señora me puso la mano en la cabeza y cuando ese señor oró, al final yo pregunté, ¿quién es esa mujer? Y de verdad que si yo recibí los dones del Espíritu Santo fue a través de ella. Una de las grandes profetas de Dios que yo he conocido. Y una mujer que sabía decir al sí, sí, y al no. Y al no, no. A mí nunca se me olvidó una vez que en San Hugh después, yo le llevé el esposo de una amiga mía que estaba metido en droga para que
que orara por él en el pasillo aquel, ¿se acuerdan? El pasillo que venía del salón de actos de San Gil a la iglesia, que estaba la cruz aquella de hierro. Venían por ahí y le dije, mira, doña Jacinta, yo quiero que usted ore por este muchacho. Y él la miró, le dijo, yo no voy a orar por ti. Le dije, doña Jacinta, muchacho, yo me quedé, yo dije, volví a ser de burra. Yo dije, pero ¿cómo esta mujer, qué falta de caridad, cómo se va a negar orar por este muchacho? Y él la volvió a mirarle y ella volvió a decir, no voy a orar por ti porque tú no quieres cambiar. Tú me quieres usar a mí de excusa para justificarte con tu familia. Y siguió. ¿Y tú sabes qué? Eso es lo que él quería. Un día se apareció a mi casa como a las 3 de la mañana, un sábado, porque dice que se quería suicidar. Y me tuvo ahí hablando desde las 3 de la mañana como hasta las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana cogió el teléfono y llamó al esposo y le dijo, oye, no he llegado a la casa porque estoy aquí en casa de Frank. ¿Tú sabes lo que hizo? Me utilizó, porque él llegó a mi casa a las 3 y pico de la mañana. Yo me di cuenta que, ¿y tú sabes qué? No sé si habrá cambiado, hace tiempo que no lo veo, pero en los años que lo conocí, no, cambio. Y eso es lo que es un profeta. El profeta cuando tiene que decir sí, dice sí, cuando tiene que decir no, dice no. Pero hay veces que uno, como me pasó a mí con doña Jacinta, muchas veces uno pues hace juicios a priori. Vemos como Balac y toda la gente pensaba que el gran profeta era ¿quién? Balaam. Y Balaam no vio el ángel del Señor, sin embargo un animal que es conocido por lo terco, por lo bruto, vio el ángel del Señor, porque como también lo dice muchísimas veces el Señor, yo me revelo a los humildes, a los más pequeños, para que la gloria no sea de hombre, sino que la gloria sea mía. Si ustedes vieran, pocas veces el Señor se ha aparecido a un teólogo, a una gente importante. El Señor siempre se le aparece a niños, a campesinos, a personas de escasa preparación, pero que tienen los ojos abiertos al misterio de Dios. Y mira que interesante, mientras más la burra no quería pasar, más Balaam se obstinaba con la ira. Así que qué tonto es este animal que me hace perder el tiempo. La burra aquella lo estaba haciendo quedar mal delante de la comitiva del rey, que el rey le había prometido fama, le había prometido renombre, le había prometido montones de cosas. Iba a perder la oportunidad de su vida. Y fíjate lo que dice, si tuviera una espada, la mataría inmediatamente. Verdaderamente es un cuadro bastante ridículo para el famoso profeta Balaam, de tanto renombre universal, que nada más y nada menos que un rey lo manda a llamar, ¿no? Después el Señor le abre los ojos al profeta ya a última hora y él ve la presencia de Dios y el Señor le dice a Balaam lo que Balaam debía haber conocido si hubiera tenido los ojos abiertos. Limítate a decir solo lo que yo te mando a decir. No diga más allá de lo que yo te mando a decir. Y esa es la tentación, inclusive de muchos profetas santos. Muchas veces los profetas, hasta los más santos, tienen la tentación de decir más allá de lo que el Señor le manda a decir. Y eso es un problema que las personas que son espirituales tienen que tener, discernimiento. Como tuvo doña Jacinta en el caso que le digo, ¿cuándo se puede hablar? Y cuándo no se puede hablar. Y un caso, y es una santa de Dios, que fue un caso así terrible, fue el caso de Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco, el Señor la llamó a luchar por la nación francesa, y el Señor le habló, el Señor le dio una misión, pero de buena primera el Señor le dejó de hablar. ¿Y ella qué hizo cuando el Señor le dejó de hablar? Siguió con su instinto natural, y fue cuando la apresaron y cuando la quemaron los ingleses. Y ella lo reconoció, que ella, después que el Señor le había dejado de hablar, ella insistió en seguir haciendo cuando debió de haber parado. Uno tiene que tener discernimiento, saber hasta dónde el Señor te llama, hasta dónde el Señor te dice hasta aquí, no sigue. Y eso no solo se aplica a una persona que predica, sino a todas personas en nuestra vida. Tenemos que saber hasta dónde yo puedo ir en una situación, hasta dónde yo puedo llegar. Y para eso no podemos estar como Balaam. Balaam estaba totalmente seguro de su poder, de su fama, de su conocimiento. Sin embargo, la burra, ¿qué es lo único que tenía? A ver, ¿qué es lo único que tenía la burra? La burra tenía solamente una sola cosa, y es la clave de todo este asunto. La burra tenía los ojos abiertos. Ojos abiertos valen más que 200 estudios de filosofía y de teología. ¿Cuántas personas con estudios de teología y filosofía y títulos, todo sencillamente delante de situaciones no saben lo que van a hacer porque no tienen los ojos abiertos? Y cuando decimos los ojos abiertos
a lo que el Señor te quiere decir. Muchas veces la soberbia de uno, de lo que uno sabe, de lo que uno ha aprendido, es lo que te impide verdaderamente abrir los ojos y ver cuál era la voluntad del Señor, que Balaam no maldijera a Israel. Y es impresionante la visión esta que tiene el ángel, del ángel en el medio del camino con la espada de ser vaina de para donde quiera que se mudaba Balaam, el ángel se mudaba. Y le dijo, ¿tú sabes por qué no te dejo pasar? Porque este camino está torcido. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un camino torcido y las cosas no se nos dan y no sabemos por qué no se nos da y nosotros queremos pasar y queremos empujar cuando a lo mejor tenemos delante al ángel del Señor, que te dice, no es ahora, no, este es el camino. No, pero es que yo creo, ¿qué pensaba Balaam? Este es el camino de la fama, este es el camino del oro, este es el camino que yo escogí, este es el camino que yo conozco. Sin embargo, ese no era para los ojos del Señor, ese camino estaba torcido. Muchas veces la burra de Balaam en nuestra vida son acontecimientos, que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y continuamente vemos que todo lo que yo quiero se nos va por algún lado. Y nosotros nos empecinamos como Balaam, decimos, si tuviera una escopeta te mataba. Cuando sencillamente en vez de, como decía el Señor a San Pablo, no de coces contra el aguijón. ¿Qué es el aguijón? Un pincho, ¿no? ¿Y qué cosa es dar coces? Dale, ¿y qué ustedes creen que pasa que le dé puntapiés a un pincho? Se puya. Por eso que le decía, no le des coces al aguijón. Cuando tienes algo que te duela, no le des más y más y más encima de eso. Hay gente que se pasa la vida entera dándole coces al aguijón. Sin embargo, sin saber que a lo mejor lo que está frenando, lo que tú piensas que es el camino de tu vida, lo que lo está frenando es sencillamente el ángel del Señor. Para Dios fue bien claro. No fue la voluntad del rey, no fue el dinero del rey, no fue la sabiduría de Balaam, que fue lo que frenó el instinto de lo que iba a hacer Balaam, la voluntad de Dios expresado por una burra. Por eso tenemos que tener los ojos abiertos, porque a veces el Señor manda burras a nuestra vida para decirle no, no, no. Y nosotros lo despreciamos tal como despreciamos a la burra. ¿Quién es este? ¿Qué sabiduría tiene este? ¿Qué estudio tiene este? ¿Y quién lo mandó? ¿Y por qué me dice a mí que soy una persona que sé tanto? ¿Por qué vienen a decirme, como dice el Salmo, de la boca de los inocentes? El Señor usa para hacer maravillas. Y el fin del profeta mentiroso terminó con castigo. Los asalariados no pueden jugar con el poder de Dios. Balaam iba a hacer esto por el oro que le iba a dar el rey. Nunca con oro se compra la voluntad de Dios. Los golpes que le dio a la burra verdaderamente hacen verla. Muchas veces uno puede pensar que Balaam le dio a la burra porque la burra era un animal. ¿Qué son los burros? Terco. ¿No? Pero ahí el terco no era la burra. El terco era Balaam. Balaam era peor que la burra. El burro era él. El burro era Balaam, no era. Y esto es lo que el Señor les revela a Israel llegando ya a la tierra prometida. No le tuerzas el brazo a Dios. ¿Sabes eso que tú le coges el brazo y se lo pones aquí? No le tuerzas el brazo. Tú no le vas a torcer nunca el brazo a Dios. Ten los ojos abiertos a la voluntad de Dios. Desafortunadamente, Israel no aprendió esta lección como no aprendió casi ninguna de las lecciones que el Señor le dio. La semana que viene vamos a ver la profecía de Balaam, porque Balaam terminó profetizando y dio una de las profecías. Después que Balaam entendió, pues fíjate que dice en el versículo 24:1, en capítulo 24, versículo 1, vio Balaam que agradaba al Señor bendecir a Israel. Y ya no fue como las otras veces al encuentro de los augurios, de las adivinaciones, sino que se volvió cara al desierto. Y al alzar los ojos, vio Balaam a Israel acampado por tribus y le invadió el Espíritu de Dios. Este pasaje es precioso, el capítulo 24, versículo 1. Mientras Balaam miraba para el rey y para el dinero del rey, ¿qué es lo que veía? El ángel de Dios con la espada. Sin embargo, dice, cuando Balaam vio que a Dios le agradaba bendecir a Israel, dice, ya no se fue
a las adivinaciones, sino que se volvió cara al desierto. Esto es tremendo, esto para un retiro completo lo que dice el versículo 1. Hasta ese momento, Balaam estaba mirando para las montañas de Moab, estaba mirando su propia voluntad. Dice, cuando Balaam entendió lo que agradaba a Dios, ¿qué fue lo que hizo? Se volteó al desierto. Y recuérdense lo que hemos dicho, hemos aprendido en estos libros del Pentateuco, que desierto en la Biblia no es un lugar donde no hay nada, no es un lugar rocoso. Desierto para israelitas es el lugar donde Dios sale al encuentro de su pueblo. Cuando Balaam miró para el desierto, dice que vio la multitud del pueblo de Israel. Pero también cuando Balaam se miró para el desierto, no solo vio el pueblo de Israel para entrar a la promesa, sino que miró para atrás todo el camino que Israel había hecho. Y vio como todo el camino, desde que salió de Egipto y se abrió el agua, que es lo que iba delante de Dios, de Israel, el poder de Dios. O sea que, si vienen a ver esto que explica el capítulo 24, versículo 1, se llama conversión. Es volverse hacia el otro lugar. Balaam estaba mirando para acá y ¿qué hizo ahora? Se viró para acá. Eso es lo que es la conversión. Dejar de mirar para donde hemos estado mirando y no nos ha ido bien y mirar para el lugar donde está la voluntad de Dios. Todo el mundo en su vida tiene que tener un momento de conversión. La persona que no se convierte definitivamente es la persona que nunca crece. Eso es toda esta gente que tú le dices, oye, pero vengo a un retiro para que te conviertas. Y dice, ay, pero si yo soy de los más buenos, se voy a misa todos los domingos. Hermano, esa persona nunca se va a convertir. Hay un libro de un brasileño que se llama Márcio Moreira, no Moreira, Moreira, que se llama Un grano de mostaza, que dice Márcio Moreira que el católico que ha sido sometido a una tradición convencional le da doble trabajo al Espíritu Santo para convertirse. Lo cual es verdaderamente cierto. Cuando te dice, vengo, ay, ¿para qué? Pero si yo estudié en las Ursulinas, ven, no, pero si yo estudié con los jesuitas. Y yo le digo, sí, Fidel Castro estudió con los jesuitas. Y mira lo que salió. Allí no vale estudiar ni con los jesuitas, ni con la... Aquí nadie es católico por generación. Somos católicos por decisión. Y muchas veces el camino de un verdadero católico comienza en un momento de conversión. Porque ir a misa todos los domingos se convierte en un acto muchas veces rutinario. Yo voy a misa los domingos, que dure menos de una hora, echo $1 y ya yo estoy bien con Dios. Y llega un momento que tienes que dejar de mirar ahí, como decía el Padre Andrés en San Hugh, cuando estábamos en San Hugh. Padre Andrés una vez en una homilía, él dijo, Padre Andrés Couselo, le dijo a toda la gente que miraran los bancos. Y todo el mundo dijo, el cura se volvió loco. No, toquen los bancos, miren los bancos. Y todo el mundo toca los bancos y dice, ¿los bancos están ahí? Claro que están los bancos ahí. Los bancos todos los días no hay en misa. Todos los días los bancos están en misa y si los bancos no van al cielo. Y el Padre Andrés dijo, muchos de ustedes son como los bancos, están siempre aquí, pero ustedes no van al cielo. Porque están, pero les falta lo principal, les falta el Espíritu, que no lo han traído con ustedes. Y eso solamente lo da el Espíritu de Dios, que es lo que Balaam encontró cuando a Balaam se volvió. Cuando Balaam miraba para adelante, ¿pudo ver el ángel de Dios? No. Sin embargo, cuando se viró al desierto, vio todo el pueblo de Israel. ¿Estaba ahí desde antes? Sí, estaba ahí, estaba acampado ahí. Balaam no lo había visto porque su interés estaba puesto en el dinero que le iban a dar, en la profecía que le iba a dar, en la fama que iba a adquirir. Por eso es que él no había visto al pueblo de Dios que estaba ahí. ¿Cuántas cosas de Dios tenemos nosotros delante que no vemos hasta que de verdad no nos viramos al desierto? Y muchas veces el Señor tiene que provocar el desierto en nuestra vida para que nosotros veamos el pueblo de Dios. Muchas veces en el desierto que el Señor provoca en nuestra vida es cuando uno de verdad abre los ojos y ve dónde está la bendición de Dios. Pero qué pena que el Señor nos tenga que llevar como la burra a puntapié para que podamos ver la bendición. Una vez me decía una persona, si yo hubiera conocido esto hace un poco de tiempo, ¿cuántos problemas me hubiera evitado en mi vida? Bueno, le decía, mira, hermano, dale gracias a Dios que lo conociste ahora, porque hay gente que se mueren y siguen de problema en problema porque nunca en la vida han abierto los ojos ni se han vuelto al desierto para ver la gloria de Dios. Y todo esto, lo que hemos visto hasta ahora a través de las Escrituras, lo hace el poder del Espíritu Santo. Y lo dice San Pablo clarísimo en la Escritura. Nadie puede reconocer el señorío de Jesús si no es por el poder del Espíritu Santo.
Tú puedes ser adorador de Jesús el domingo a misa, pero tú verdaderamente no eres siervo de Dios hasta que el Espíritu Santo no te hace, no le revela a tu vida qué cosa es el señorío de Jesús en tu vida. Y lo dice San Pablo, nadie puede reconocer la paternidad de Dios, nadie puede decir Abba, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Las dos funciones principales de la iglesia, reconocer la paternidad de Dios, hemos hablado de eso, y reconocer el señorío de Jesús, solamente se puede lograr bajo la unción del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que a toda la iglesia le dé este poder del Espíritu Santo. Yo siempre le pido al Señor, siempre que yo veo en las condiciones que está la iglesia, en las condiciones de desobediencia tan terribles que hay en la iglesia, de teólogos y sacerdotes y religiosos diciendo disparates que van en total oposición al magisterio de la iglesia. Cuando yo veo los escándalos que ha habido dentro de la misma iglesia, yo siempre me acuerdo de la profecía de Ezequiel de los huesos secos. Yo sé que hay una llanura llena de huesos secos, pero dice que cuando pasó el Espíritu de Dios, los huesos se llenaron de carne y se pusieron de pie. Y yo digo, Señor, estos somos nosotros en este momento, una llanura de huesos secos, pero cuando el Espíritu Santo sople sobre la iglesia, que nos pongamos de pie, agárrate, que es un gigante lo que se va a poner de pie bajo el poder del... Por eso tenemos que pedirle al Señor que el Espíritu Santo siga soplando sobre la iglesia, para que la gente que son todavía huesos secos, lo primero se recuerdan la profecía de los huesos secos, se recuerdan que es lo único que los huesos no tenían seca, la lengua. Los huesos estaban secos, pero la lengua no estaba seca. La lengua decía, mira qué seco estamos. Dice que decía, y mientras la lengua decía, mira qué seco estamos, ¿qué le pasó? Se secaban más todavía. Pero dice que cuando se llenaron de músculos, se pararon y se pusieron a glorificar a Dios. Ese es el don del Espíritu Santo que hay que pedirle al Señor que siga soplando sobre la iglesia. Hay que pedirle al Señor que sople en España y en Madrid, ahora cuando vaya el Santo Padre a la Jornada Mundial de la Juventud. Pedirle que el Señor sople con fuerza sobre el millón y tanto de jóvenes que van a ir, sobre toda la iglesia y la nación española. Tenemos que confiar en esa profecía y seguir pidiéndole al Señor que se cumpla entre nosotros.